Bueno, muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, hoy, como se ha dicho, hay muchas celebraciones. Se celebran 159 aniversario de la restauración y se cumplen también 2 años de gobierno. Cuando se llega a este punto, en este momento, comienza, y bueno, podemos decir, no ha comenzado solo desde ahora, sino desde hace ya algunos meses, comienza ahí el rum rum, el sonido que intenta de alguna manera empujar al presidente de turno, en este caso Luis Abinader, a una repostulación en el cargo de presidente de la República. Y no desaprovechan algunos funcionarios para quererse enfriar, promoviendo al presidente de turno en su discurso en los actos públicos. Este momento histórico que se está viviendo es bueno que lo entiendan los que actualmente gobiernan. El PRM llegó al poder con el discurso del cambio. El gobierno de Luis Abinader se ha caracterizado, se ha matizado su discursiva sobre la base de un discurso de transparencia, de un discurso de uso escrupuloso de los fondos públicos, de un manejo ético de los funcionarios públicos. ¿Ha habido notas discordantes? Sí, pero no ha tardado mucho tiempo en que sea la presión pública o la misma decisión del presidente de la República que ha llevado o a esos funcionarios a presentar renuncia, o ha sido el mismo presidente de la República que ha tomado la decisión o de separar del cargo, suspenderlo o designar a esos funcionarios en otra posición. En este punto entiendo que debe el gobierno, deben los funcionarios hacer una clara reflexión, porque se plantea entre esos objetivos, entre esos paradigmas éticos que se han planteado frente a la visión pragmática de la política. Muchos se cuestionan en este punto si efectivamente van a obtener de esa forma ética de conducirse los votos necesarios para lograr repostular primero al presidente actual y que en esa gesta, en ese accionar político, lograr que sea reelegido por el pueblo dominicano. Entra el nerviosismo a todos los niveles y eso muchas veces empuja a esos cuestionamientos y a esas reflexiones de que si lo que se está haciendo es suficientemente comprendido por la población para lograr alcanzar ese objetivo de mantenerse en el poder. Entonces ahí comienza se genera una fisura, se generan rupturas. Y desde la administración, muchos que no entienden cuál es la visión, comienzan tal vez a incurrir en prácticas que no son correctas. Y aquí es que quisiéramos dirigir nuestro comentario y nuestra advertencia. La ley dominicana, la ley del régimen electoral, la 15-19, a mi juicio, es un instrumento que le faltan garras suficientes para establecer límites suficientes a los funcionarios del Estado con relación a la limitación, primero, en la participación en actividades políticas, y por ahí se van los demás elementos. El tema de evitar que de alguna manera esa influencia que tienen esos funcionarios por su mismo posicionamiento también se mezcle con el uso de alguna manera de los recursos del Estado en esos procesos electorales. Y no es un invento mío, ni es una reflexión baladí. Muchos dicen, bueno, pero ¿quién entonces va a hacer la campaña? ¿Quién va a promover al candidato presidencial? ¿Quién va a impulsar la candidatura de quien se decida? Y muy posiblemente sea el presidente Luis Abinader que lleve la candidatura presidencial, si los que están en los principales puestos políticos son los principales dirigentes del partido de gobierno. Eso es una reflexión que se hace, es algo que también se piensa. Sin embargo, también es cierto que no se puede tirar por tierra lo que ha sido el principal buque insignia de este gobierno. Se ha planteado la idea de hacer algo distinto. Dentro de los procesos electorales es que se gesta el principal germen de corrupción históricamente en nuestro país. Basta con hacer una simple mirada en los procesos, en los principales procesos de corrupción que se tienen
actualmente en los tribunales. Y cuando se hace un análisis de esos procesos, una muy buena parte de los recursos que se extraían de esos actos de corrupción que hoy señala el Ministerio Público, en gran medida se debían a la necesidad de recursos, a veces de dimensiones extraordinarias, para alimentar esa maquinaria electoral. Y eso no se puede obviar desde esta administración. Si se quiere romper con ese círculo vicioso que tiene tantos periodos, tantos años, hay que tener un gran y alto sentido de conciencia. No se puede repetir para realmente cumplir con esa gran expectativa de cambio. Esa práctica hay que desterrarla. Y a pesar de que la ley, a mi juicio, es bastante flexible, en el artículo 196 establece unas prohibiciones a los funcionarios públicos, pero esa prohibición no alcanza el nivel que a nuestro juicio debe alcanzar y que esbozaremos más adelante, que por ejemplo tienen otros países. Por ejemplo, esa ley, en el párrafo tercero de ese artículo 196, prohíbe a los funcionarios públicos que administran recursos del Estado que no podrán prevalerse de su cargo para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Ahora bien, usted dirá, parece una prohibición, sí, de participación del funcionario que administra fondos públicos, pero queda siempre la interrogante, ¿qué es prevalerse de su cargo? Si prevalerse de su cargo es participar o no de forma activa en la campaña. Si prevalerse de su cargo es usar los recursos públicos en campaña. Si prevalerse de su cargo es usar los locales del Estado, del gobierno, en favor de una candidatura o hacer una reunión política, u ofrecer permisos a sus subalternos para que participen en actos meramente políticos, o instruir a sus subordinados para que participen en determinados actos políticos. No queda tan claro, aunque más adelante, sí, en el artículo 197 hay una prohibición contundente que efectivamente establece una prohibición de que no se pueden usar los locales para propaganda ni uso político. Pero esa prohibición, que a mi juicio se queda corta, de ese uso primero de los espacios del Estado, de los locales del gobierno, de los recursos del gobierno a favor de una candidatura determinada, queda corto con ese postulado tan general que establece una simple prohibición de no prevalerse o prevalecerse de su posición de funcionario público. Hay que ir más allá. Y yo recomiendo primero a la Junta Central Electoral, ahora que se está discutiendo una reforma de la ley electoral y de partidos políticos, a que se atreva a dar un paso más. Y en esa reforma, que ya la hemos revisado, la hemos leído de arriba abajo, se incluya un artículo mucho más contundente en el que se establezca una prohibición absoluta de participación de los altos funcionarios del gobierno en activismo político directo. Y no es un invento. En los países en los que está funcionando mejor la democracia, en Latinoamérica, en los países en los que se ha reducido más la participación en actos de corrupción, tomaron a tiempo decisiones del tipo que estamos recomendando. Y es que se establezca una prohibición de participar de esos funcionarios, de ministros, viceministros, directores generales, de forma activa en la campaña. Si usted quiere incorporarse a la campaña, bueno, pues deje esa plataforma que le brinda el Estado, que le brinda el gobierno, y dedíquese a hacer el activismo político que corresponde. Déle ese espacio a alguien que sí quiera destinar el tiempo que tiene disponible a administrar la cosa pública a favor de todos los dominicanos, porque el gobierno no solamente es para los acólitos de un partido político determinado, sino que es para todos los dominicanos. Porque dígame usted, esos funcionarios, esos ministros que el fin de semana se desplazan hacia un pueblo, a una actividad política, ¿en qué vehículos se van? No me digan que se están yendo en sus vehículos privados. Muchos de ellos ni siquiera ya lo tienen. Lo han vendido para ahorrarse gastos. No me digan que se van en un vehículo privado. Se van en el vehículo que con recursos de todos se está pagando. ¿Con qué
dinero se llena el tanque de combustible de ese funcionario? ¿Con qué viático cubre sus gastos en ese traslado? Y eso es con él, con relación a él solamente. Y con relación al equipo que le brinda la seguridad, que le brinda apoyo y que le acompaña en todos esos actos políticos en los que participa en favor de un candidato determinado, en favor de un proyecto político específico. Entonces, siendo esta realidad en la forma que hemos señalado, no podemos mirar hacia otro lado. Y reiteramos, primero recomendamos a la Junta Central Electoral a incorporar una modificación en el orden, por ejemplo, de la que tiene Costa Rica y que tiene Colombia, en la que prohíbe expresamente a los viceministros, a los ministros, al Contralor General de la República y a una larga lista de funcionarios de primer orden a que se tenga una participación activa, que participen en las actividades políticas, que se dirijan al público requiriendo el voto en favor de uno u otro candidato. Precisamente esas prohibiciones han permitido que Costa Rica tenga en el día de hoy, al día de hoy, la institucionalidad que puede exhibir. Una prohibición igual tiene Colombia, y lo citaba en días pasados. Pero no es solamente tener la prohibición, sino las consecuencias. La violación a esas disposiciones en esos países tiene consecuencias disciplinarias que implican o podrían implicar la separación del cargo, y por el otro también puede tener consecuencias de índole penal, es decir, ser sancionados con incluso pena privativa de libertad e inclusive con penas pecuniarias. Hacemos la recomendación para que en esa discusión que se está sosteniendo con relación a las legislaciones de índole electoral se incluya una prohibición contundente para terminar este ecosistema que entiendo contribuye a la ética pública, al buen manejo de los recursos públicos. Finalmente, y hasta tanto esa legislación se discute en el Congreso, que sea, y ojalá y sea de alguna manera aprobada, que los sectores progresistas asuman este discurso para impulsar esa reforma que estamos proponiendo, recomendamos al presidente de la República que él tome la iniciativa mientras tanto, y que haciendo uso de su poder reglamentario, que lo tiene conforme a la Constitución y las leyes, establezca esa prohibición. Y entiendo que al hacerlo va a enviar un mensaje coherente, un mensaje claro en el orden de lo que ha sido su gestión, y así va a terminar de sembrar en la historia dominicana que él ha sido en la historia el presidente de la transparencia, el presidente de la ética y el presidente claramente definido en contra de la corrupción. Llévatelo, Cundo.